Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy aquí en mi casa preparando el tema del día de hoy. Y hoy vamos a ver Primera de Samuel 13 y Primera de Samuel 14. Miren, como ya ustedes saben, Samuel era un profeta que era desde chiquitico un... Espérate, que tengo una cosa en el ojo aquí. Que no se me quiere quitar. Yo creo que se me vaya a meter para el ojo. Ya míralo ahí, la cosita chiquita. Ya me lo quité. Pues sí, Samuel era un profeta, ¿verdad? Desde chiquitico. Acuérdense que Samuel era hijo de Ana. Y Ana lo dejó con el sacerdote Elí en el templo, en el tabernáculo. El sacerdote Elí no corrigía a sus hijos y sus hijos se portaron mal, por eso Dios lo desechó. Luego de eso, Samuel se puso grande y se convirtió en un juez del pueblo de Israel. Como ustedes saben, el juez era la persona que era el líder del pueblo, a donde iban a resolver los problemas y todo eso. El pueblo de Israel en ese entonces decide solicitar un rey. Ellos querían tener un rey como los demás países, sabiendo los israelitas que su rey era Dios. Bueno, sucede entonces que Dios, a través del profeta Samuel, llama al rey Saúl y lo unge como rey. Saúl empieza a ser rey y pelea la primera batalla y ganan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya nosotros lo sabemos. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 13 y Primera de Samuel 14, que está en el libro. Recuerden que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo que estamos viendo ahora es en el Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Primera de Samuel. Acuérdense, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así, 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 hasta que llegamos hoy a Primera de Samuel, capítulo 13 y 14. En esta entrega vemos a Saúl cómo desobedece por primera vez a Dios. Así que le vamos a presentar algunas imágenes para que ustedes puedan ver qué fue lo que pasó. Entonces, ahora vamos a ver Primera de Samuel capítulo 13 y capítulo 14. Resulta que en el Antiguo Testamento, como ustedes ya saben, existían lo que eran los levitas, los sacerdotes, y se acostumbraban y también tenían la orden de Dios de que antes de que el pueblo de Israel saliera a pelear una batalla, debían de ofrecerle un sacrificio a Dios en el altar para exaltar a Dios y para el mismo tiempo buscar su bendición y buscar la dirección de Dios y saber si Dios le iba a dar la victoria en la batalla al pueblo de Israel, sí o no. Solamente el sacerdote, el levita, era quien podía ofrecer ese sacrificio delante de Dios. Nadie más lo podía hacer. Y en ese tiempo era Samuel. También estaba lo que era el efod. El efod era un chaleco que los sacerdotes se ponían que estaba compuesto por piedras preciosas. Ese chaleco, Dios fue que le dijo a Moisés que lo hiciera en el tabernáculo para ponérselo a los sacerdotes. Y también se utilizaba para consultar a Dios sobre cualquier decisión que se tenía que tomar. Era un instrumento para consultar a Dios también. Aquí vemos al sacerdote con el efod puesto y con sus vestimentas de lino y demás. Miren las piedras, qué grandes y preciosas eran. Resulta que el rey Saúl tenía un hijo, que es este que está aquí. Se llamaba Jonathan. Jonathan era un guerrero y era el hijo mayor del rey Saúl. Era un hombre que peleaba bien y que sabía moverse en el campo de batalla. Era el hijo mayor del rey Saúl. Aquí lo vemos junto con su papá, el rey Saúl de pie,
y su hijo Jonathan al lado izquierdo. Resulta que Jonathan decide atacar una base militar de los filisteos, él y otro muchacho más, y se le tira y mata a dos o tres y arma un rebú grandísimo porque él decidió atacar a los filisteos. Cuando los filisteos se dan cuenta de que atacaron a una de sus bases militares, se reunieron en cantidades industriales, muchos y muchos soldados, y se reunieron toditos para pelear contra Saúl, contra el pueblo de Israel, por ese ataque que Jonathan había cometido en contra de los filisteos. Acuérdense que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Cuando los israelitas se dieron cuenta que los filisteos eran más que ellos, se fueron a correr y se escondieron en cuevas, en cisterna, en monte, en las matas, metidos en los matorrales, salieron huyendo, cruzaron el río Jordán y se fueron para otro país. Se escondieron de los filisteos. Entonces, como ya ustedes saben, el pueblo de Israel no podía salir a pelear sin la guía del Señor, ¿verdad? Ustedes saben que se necesitaba que Dios lo guiara. Y Samuel era el profeta y el sacerdote que era quien tenía esa comunicación con Dios. Y Samuel le dijo al rey Saúl, mira, quédate aquí hasta que yo vuelva. Porque Saúl sabía que Samuel tenía que buscar la dirección de Dios y que tenían que ofrecer el sacrificio. Saúl tenía que quedarse ahí a esperar a que Samuel llegase. Bueno, sucede que luego de que Samuel le dijera a Saúl que lo esperara, Samuel estaba durando mucho para llegar. Entonces el ejército de los filisteos se estaba acercando y los soldados de Saúl empezaban a abandonar y empezaban a irse y estaban dejando a Saúl solo ahí y estaban saliendo huyendo. Entonces Saúl, como vio que todos los soldados se le estaban yendo y que los filisteos se estaban acercando y que Samuel estaba durando mucho tiempo, entonces neciamente hizo lo siguiente. Entonces Saúl ofreció el sacrificio él mismo. ¡Wow! ¡Qué error tan grande! Sabiendo que eso era para los sacerdotes, él mismo ofreció el sacrificio porque él vio que la gente se estaba desesperando y que los filisteos se estaban acercando y que Samuel aún no había llegado. Inmediatamente Saúl había ofrecido el sacrificio. Ahí mismito llegó Samuel. Y cuando él vio que ya habían ofrecido el sacrificio, él le preguntó, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué y este sacrificio que tú ofreciste aquí? Y Samuel le dijo a Saúl, ¿qué tontería hiciste? No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si tú lo hubieses obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino va a terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser el líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de Dios. Ahora, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que Samuel, de parte de Dios, no le está diciendo que van a perder la batalla. Él está diciendo que ese pecado que él cometió por desobedecer a Dios le va a afectar a él y Dios le va a quitar su reinado para dárselo a otro porque desobedeció. Luego de esto, Jonathan, el hijo de Saúl, se va con su escudero y empieza a pelear contra los filisteos. Y cuando él empieza a pelear contra los filisteos, miren qué va a pasar. Se arma un terremoto.
y se arma una confusión en el campamento de los filisteos y salen huyendo asustados los filisteos. Entonces el rey Saúl, al ver que los filisteos salieron huyendo, mandó a buscar otro sacerdote que estaba ahí y le dijo, tráeme el pectoral, tráeme el efod para consultar a Dios si verdaderamente tenemos que caerle atrás a los filisteos que andan huyendo. Pero después él dijo, no, suelten eso, vamos a caerle atrás como quiera a los filisteos porque Dios está durando demasiado. Suelta eso. Y le cayeron atrás a los filisteos, le cogieron todo lo que ellos dejaron atrás, burros, animales, vacas, ropa y de todo, y tuvieron victoria en contra de los filisteos. Ahora vienen las preguntas siguientes.